Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues comenzar diciéndole que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que justo en el día límite, en la fecha límite que había dado, que va a extenderla por otros 90 días más. Es decir, volvió a hacerlo. Y nos estamos refiriendo a darle un límite de 90 días más a los aranceles que le iba a imponer a México, con lo cual en teoría le está dando una tregua o un espacio de 3 meses para negociar un acuerdo comercial, que es como le llama él. Esto lo hizo el presidente Trump después de lo que calificó como una muy exitosa conversación telefónica con su par mexicana, Claudia Sheinbaum. Decir que Donald Trump originalmente iba a imponer estos aranceles del Día de la Liberación este viernes 1 de agosto. Decir que el gobierno de Donald Trump dijo que contactaría a los países con los que todavía no tiene un acuerdo antes de que llegue la fecha límite para preguntarles si sí o si no. O si no, pues ya propinarles tasas elevadas de aranceles. Bueno, y un grupo de países de Occidente, incluyendo a Estados Unidos, la Gran Bretaña, también condenó a los intentos de los servicios de inteligencia de Irán por intentar matar, secuestrar y acosar a personas dentro de sus territorios, es decir, dentro de los territorios de los países signatarios de esta carta. En una declaración conjunta, estos total de 14 países dijeron que Irán cada vez más está trabajando de la mano de organizaciones internacionales del crimen para atacar a disidentes exiliados y otras figuras importantes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por supuesto que los países alegan que estos ataques de Irán violan su soberanía. Ayer estábamos hablando de petróleo, decir que este jueves la gigante petrolera Shell presentó sus resultados y dijo que sus utilidades ajustadas al segundo trimestre fueron un 32% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Con todo, fueron unas utilidades de 4.300 millones de dólares. Y esto fue debido a que
la caída o la disminución en los precios del petróleo y del gas, es decir, de sus principales productos, pues han reducido los márgenes. Decir que a pesar de esta situación en la que los productos, sus productos, cuestan menos, las acciones de las grandes petroleras internacionales subieron ligeramente. Shell, en particular, advirtió a los inversionistas de una caída en sus utilidades y lo hizo en julio. Decir que los inversionistas de Shell se mostraron bastante optimistas por el compromiso de la petrolera de continuar con su recompra accionaria de 3.500 millones de dólares cada trimestre. Y bueno, ayer estábamos hablando de Apple no de manera muy positiva. En los últimos días, en este año, vamos a decir que en este año, pero sobre todo en los últimos días, en la víspera de la presentación de resultados de Apple, se le venía dando muy malos augurios y muchas críticas a Apple por sus percibidas falencias en el área de la inteligencia artificial. Y ayer Daniel Hernández habló ampliamente acerca de esto, y todo en el contexto de que los analistas estaban esperando que presentara no buenos números, no buenos resultados de esta que es típicamente una empresa que consistentemente durante décadas da siempre excelentes resultados. Y bueno, para esta presentación de este jueves, de los resultados del segundo trimestre, realmente había muy malas estimaciones, muy malos augurios. Pues resulta que Apple les dio un pastelazo en la cara a todos, presentando mucho más fuertes resultados que los que se estaban esperando. Apple reportó que sus ingresos subieron 10% anual. Eso sí, esta gigante tecnológica atribuyó una parte importante de este crecimiento a el hecho de que los consumidores han estado apresurándose a comprar sus teléfonos celulares, sus aparatos electrónicos de Apple para evitar que vayan a ser cargados con un arancel por parte de you know who. Entonces eso hizo impulsar las ventas de Apple en general. Decir que en el caso de las ventas de iPhone en particular, estas saltaron 13,5% anual. De tal manera que, digamos que Apple no tiene una división de inteligencia artificial importante que sea la que le esté estirando. Recording stopped. Que sea la que le esté estirando al resto de la empresa, como muchas otras compañeras tecnológicas, pero por lo pronto no lo necesita, claramente no lo necesita. Decir que compañías tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta también reportaron todas excelentes resultados financieros. Pero de nuevo, en el caso de Amazon, en el caso de Microsoft, su incursión decidida en la inteligencia artificial les ha ayudado mucho a presentar grandes números. Esa es la crítica que se le hace a Apple, que Apple no tiene una incursión decidida en la inteligencia artificial, pero claramente, y se le critica, pero pues claramente esas críticas deberían de estar dirigidas hacia el futuro, porque lo que es hoy todavía le está yendo muy bien. Le faltará incursionar en inteligencia artificial, como estaba bien señalando
Daniel Hernández ayer, pero por lo pronto, hoy no lo necesita. Claramente no lo necesita. Eh, Decir, por tanto, entonces que los problemas percibidos de Apple son más bien pues de largo plazo, ¿no? Y no nada más es el hecho de que no, aparentemente no tiene una estrategia clara en inteligencia artificial, por supuesto que también está el hecho de los aranceles, y particularmente en el caso de los iPhones, porque Apple decidió trasladar la manufactura, la producción de iPhones de tradicionalmente China, donde los tenía, los pasó a la India para, eso pensaba, evitarse los problemas geopolíticos entre el gobierno de Estados Unidos y China. Entonces, dijo, mira, vamos a quitarnos de problemas, vámonos a la India, que la India es un gobierno mucho más amigable con los Estados Unidos. Y bueno, todo eso, por supuesto, fue hasta que llegara a la Casa Blanca You Know Who. Y You Know Who decidió esta semana propinarle a la India un arancel del 25% parejo para todos, de tal manera que esto incluye los teléfonos iPhones de la Apple, que si las cosas siguen como siguen, entonces los teléfonos costarán 25% más, nada más de puro arancel. Ese es un problema de largo plazo para Apple, definitivamente, ¿sí? Que por cierto, esta semana se informó que la India sobrepasó a China como el principal productor de teléfonos móviles, de teléfonos celulares o de aparatos móviles en el mundo. ¿Sí? Eh, y bueno, como estaba indicando Daniel Hernández ayer, Apple se le critica de no tener una estrategia clara con respecto a la inteligencia artificial, de la mano de que se le han pirateado, le han quitado, le han robado a varios de sus principales científicos en inteligencia artificial que se han ido a manos de otras empresas competidoras, Meta, Amazon, que la tienen mucho más clara y los tienen mucho más ocupados y les pagan mucho mejor. Así es que lo tiene usted. Decir que, asimismo, el problema en el que está metido Google, eh, que tiene el riesgo Google de que la partan, de que la sancionen, de que la partan, pudiera poner en peligro el contratazo que tiene Google con Apple por 20.000 millones de dólares de pagos exclusivos que le hace por ser la máquina buscadora por default en los aparatos móviles de Apple. ¿Sí? Y bueno, si ordenan a Google hacer eso, pues ahí se le va a ir un muy buen, muy jugoso contrato a Apple. Y bueno, por otra parte, se espera que Apple vaya a presentar más tarde este año un modelo de iPhone más pequeño, más delgado, que espera que sea un hit. Eh, y vamos a ver, pero pues el punto es que existe la conciencia de que ya una empresa tecnológica que depende de aparatos electrónicos ya está fuera de la onda. Está fuera de la onda. O básicamente una empresa tecnológica que depende de vender hardware está fuera de la onda. ¿No? Bien. Mencionarle que este jueves la Junta de Myanmar, la Junta Gobernante, la Junta Militar de Myanmar, dio por terminado finalmente el estado de emergencia que impuso a la hora que hizo el golpe militar en febrero del 2021. Desde entonces, el régimen ha estado peleando contra una guerra civil en la cual han muerto
casi 10.000 civiles y dejando a cerca de 2 millones de personas en la hambruna. Hay que decir que la Junta Militar planea el mantener elecciones, el sostener elecciones este próximo diciembre. Ante esto, los grupos de oposición han dicho y siguen diciendo que van a boicotear estas elecciones, las cuales consideran la oposición que son una patraña. Sin embargo, las cosas se están consolidando para la Junta, o tal vez sea mejor dicho que la Junta se está consolidando en el poder en Myanmar, porque tiene la Junta de muy poderoso aliado a nadie menos que China. Y China ha estado participando de manera muy exitosa para convencer, por medio de presiones, pero para convencer a los rebeldes, que son los que están generando la guerra civil, a que lleguen a acuerdos con los generales de la Junta. Mientras tanto, Estados Unidos misma se ha visto más amigable hacia la Junta militar, hacia esta dictadura. Decir que, según reportes de prensa, el gobierno de Donald Trump está negociando con la Junta el acceso a los aparentemente importantes cantidades de recursos que tiene Myanmar en metales raros o minerales raros. Decir que el pasado 24 de julio Estados Unidos levantó las sanciones que tenía a varios generales de Myanmar, y esto lo hizo después de que el líder de la junta, Min Aung Hlaing, alabara al presidente Donald Trump y le pidiera encarecidamente que levantara las sanciones. Y Donald Trump, pues, no es sé si tanto como por ser buena gente, como por caer a las alabanzas e idolatrías, pues lo hizo. Sí, hay que decir que las comunicaciones oficiales entre ambas partes sugieren que Estados Unidos estaría preparándose para reconocer a la junta militar como el gobierno legítimo de Myanmar. De tal manera que todo parece indicar que los generales, dictadores, eh, pues se están beneficiando porque han sabido encontrarle el lado suave, el lado delicado a Donald Trump, y por ahí se le han metido. Y bueno, han podido, digamos que, manipular la diplomacia transicional que practica Donald Trump. Pero pues claramente Donald Trump quiere que lo alaben y los militares de Myanmar no tienen ningún problema en hacerlo. Y han, han tenido éxito. Les quitó las alabanzas, les quitó las sanciones a un presidente que está acostumbrado a justamente establecer sanciones a diestra y siniestra. Bueno, pues un poquito de alabanza y se les quitaron. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, decir también que este jueves la Rada de Ucrania, que es el Parlamento, votó en favor de la ley, de la nueva ley anticorrupción que les presentó el presidente Volodymyr Zelensky. Y con esta ley, entonces, bueno, esta va a ser la ley ya que se queda y no la ley anterior que se había aprobado el 22 de julio apenas, con la cual se había debilitado la independencia de los dos principales supervisores anticorrupción de Ucrania. Eh,
hay que decir que esa primera ley que causó rechazo generalizado de la población en Ucrania había sido aprobada por insistencia nadie menos que de Volodymyr Zelensky, el presidente, y fue considerado generalizadamente, fue considerado como un paso hacia atrás en la lucha en contra de la corrupción y desató protestas callejeras y condenas por parte de la Unión Europea, quien afirmaba que esa ley, esa política, impactaría a la ayuda financiera que la Unión Europea hacía fluir hacia Ucrania, específicamente en el sentido de reformas gubernamentales, así como también ponía en riesgo la mismísima unión o la adhesión de, de Ucrania a la Unión Europea. ¿Sí? Ahora, nadie puede entender bien, a nadie le queda claro por qué razón Volodymyr Zelensky decidió empujar esa ley para debilitar a estos agencias anticorrupción. Obviamente levanta todo tipo de sospechas, pero ante la acción, pues entonces las sospechas son de que estas agencias se estaban acercando en sus investigaciones a gente muy cercana a Volodymyr Zelensky, gente cercana y gente necesaria a Volodymyr Zelensky. Zelensky alegaba que estas agencias habían caído bajo influencia rusa, que en estas circunstancias en Ucrania, pues es una acusación muy fácil y muchos dirían hasta muy barata, ¿no? Pero pues bueno, hay que decir que pues ahora después de eso cambió de curso, metió esta nueva ley y ya la Rada se la aprobó este jueves y eso pues debe ser motivo de respiro y de alivio para Volodymyr Zelensky. Decir, sin embargo, que la votación fue nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Incluso hubo empujones dentro de los miembros de Parlamento en la Cámara. Hubo ahí conatos de bronca. Eh, Sin embargo, pues ya fue aprobado y ahora es cuestión de que lo apruebe Volodymyr Zelensky, cosa que se da por sentado que va a suceder. Bien, tenía yo otra cosa por aquí para decirle. Eh, a ver, ¿qué le iba a comentar yo? Bueno, no nada más esta información que refleja The Economist, ¿sí? Y el hecho de que está informando de que entre el 2020 y el 2024, es decir, los primeros 4 años de esta década, el número mensual de vuelos privados en la India se triplicaron a más de 2.400 por mes. Y esta cifra es mayor que cualquier otra parte en el continente asiático, incluyendo, por supuesto, a China, ¿sí? Y en los 12 meses anteriores a marzo del 2025, 4 de las 10 rutas de jets privados más populares de Asia estaban todas dentro de la India, específicamente Mumbai con Delhi, Bangalore, Ahmedabad y Pune. En esta explosión de la clase pudiente, la explosión de clase, bueno, más que pudiente, de multimillonarios, más que pudiente, mucho más que pudientes. Bueno, pudientes de jet privado, ¿va?
el siguiente país que se le acerca en aquella parte del mundo, el siguiente país que se le acerca en vuelos privados es Australia. Y después de Australia sigue China en un tercer lugar muy alejado y después Japón y después Indonesia. En el caso de Australia, fíjese, Australia es una economía mucho más chica que la de la India, mucho más chica en todos los sentidos, pero un país muy grande, gigante Australia, con muy difícil comunicación terrestre, muy difícil, es muy complicada, con ciudades todas en la costa, pero si usted quiere ir costa a costa en Australia, tiene que volar. O sea, el bus no funciona, no hay tren, entonces tiene que volar. Entonces se hacen muy necesarios los vuelos privados, que es en muchas circunstancias lo mismo que sucede en Brasil y en México. A nivel mundial, en cuestión de vuelos privados, Brasil y México tienen una cantidad por encima, relativamente hablando, que economías similares. Pero estamos hablando de países muy grandes, con orografía muy agreste, de muy difícil transportación, y entonces realmente, tanto en México como en Brasil, el que puede acceder a un vuelo privado lo hace, es más fácil. Simplemente es más sencillo, mucho más fácil hacerlo. Realmente hay una necesidad imperiosa en estos países, ¿no? Y después están los que lo hacen por fantoche, pero realmente sí se hace necesario. Le decía yo entonces, en el caso de la India y de Asia y de Oceanía, la India y Australia, ya después la China. China, pues de nuevo, China, gran parte de la concentración industrial está muy concentrada, ¿sí? De tal manera que es fácil la transportación entre distintos puntos de producción industrial. Muy fácil la comunicación, trenes rápidos, automóvil incluso, etcétera, ¿sí? Lo mismo con Japón, que es el cuarto lugar en Asia en vuelos privados. Indonesia es el quinto. Y bueno, pues Indonesia tiene sus propias particularidades también, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Me parece interesante información de la de The Economist al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Solamente para darle lo último, lo más reciente de este jueves, con respecto al conflicto en Israel y Gaza, decir que la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump aprobará un plan de ayuda estadounidense para Gaza y lo va a anunciar este viernes, después de que el enviado especial para aquella zona de la Casa Blanca, Steve Witkoff, visite a los sitios de distribución de alimentación a la población en Gaza. Decir que este jueves
Witkoff se reunió con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en Jerusalén. De manera aparte, también decir que Estados Unidos impuso sanciones en contra de personajes de dos grupos palestinos, que es la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de la Palestina. Así es que, bueno, esas son las noticias importantes del día de hoy. Y yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de estos temas. Está con nosotros Hassan Nazar. Él es analista político, colega periodista, colombiano, pero de ascendencia palestina. Y Hassan, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Alberto, un gusto como siempre estar en tu compañía y con tu audiencia. Gracias. Quiero hablar de esta clara, iba a decir percibida, pero no es que no es percibida, es clarísima, cambio de posición de los terceros países o de los observadores, de los aliados, con respecto a el conflicto entre Israel y Palestina. Concretamente me refiero al hecho de que primero Francia, después la Gran Bretaña y ahora Canadá dijeron sucesivamente que van a reconocer al Estado palestino como un Estado. Esa es la primera pregunta que te tengo. ¿Por qué esto es importante y en qué cambian las cosas de manera concreta? Y bueno, ahí está. ¿Por qué es importante? Bueno, esto es muy importante porque empieza a denotar que varios países, especialmente países que han sido muy aliados de los Estados Unidos, han sido reticentes en el pasado a un reconocimiento pleno del Estado palestino. Y lo han sido por razones obvias. A Israel no le conviene un reconocimiento pleno del Estado palestino. No le conviene porque acá hay una fuerza ocupante en unos territorios que ya desde 1967 están ocupando una parte muy importante del territorio que normalmente le corresponde a Palestina por naturaleza en el plan de partición. Y son territorios que están siendo ocupados. Hoy en día Israel tiene un control tácito de prácticamente todo el territorio palestino. Así digan que no se está controlando sino parcialmente y que la autoridad palestina tiene un control casi que total. Esto es una falacia. Los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, la situación dramática que está se viviendo en Gaza en este momento con un llamado ya genocidio por parte de varias organizaciones de derechos humanos e incluso de expertos en el tema o de la alta relatora para el tema de Palestina, están poniendo unos puntos muy difíciles para la comunidad internacional, el tema de la hambruna, el tema de más de 60.000 muertos, entre ellos 20.000 niños, toda esta coyuntura de ver permanentemente Gaza bombardeado, personas muriendo incluso en los puntos de alimentación, ha hecho que el mundo tenga que cambiar su posición frente a la solución de dos estados. Y esto pasa por un reconocimiento que no se tiene que dar solamente desde el discurso político, sino se tiene que dar en Naciones Unidas, porque Palestina es un estado observador, no es un estado pleno. ¿En qué momento se le negó a Palestina el ser un Estado? Porque a Palestina se le otorgó un territorio, o dos territorios, básicamente, dos territorios que en teoría, en la práctica les pertenece, se autogobiernan, tienen sus propios gobiernos, en el caso de Gaza es Hamás, están concentrados en un área física que es de ellos, en una zona geográfica que es de ellos, y etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué les imposibilitaron declararse Estado si en la práctica lo son? Pues es una pregunta que tiene un gran contexto histórico. Pensemos que después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando se dividieron, fue derrotado el Imperio Otomano, pues esa parte del Medio Oriente fue dividida entre británicos, entre franceses, se crearon unos territorios que en medio de esa división pues se constituyó el mandato británico de Palestina. El Estado de Israel no existía, existía el mandato británico de Palestina. Y ese mandato británico de Palestina, pues evidentemente se esperaba que en el futuro se fuera a constituir en un Estado palestino. Lo que ocurrió fue que después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto previo a esto, con la declaración de Balfour y con el movimiento sionista, que promulgó la necesidad de crear un Estado judío en su territorio ancestral, un Estado
israelí en territorio ancestral. Pues cuando se da el final de la Segunda Guerra Mundial, después de esa terrible masacre del pueblo judío, un genocidio nazi, pues se ve la necesidad de crear ese Estado de Israel. Y en 1948 se da ese plan de partición y se da la creación de ese Estado de Israel en Naciones Unidas. Los habitantes naturales de ese territorio, de ese mandato británico-palestino, no aceptaron ese plan de partición. Para ellos la concepción de la creación de un Estado de Israel en su territorio era inconcebible y por eso jamás aceptaron ese plan de partición. Ahí se conoce esa parte de ese éxodo palestino como la Nakba, la catástrofe. Y es una catástrofe que lleva un proceso muy largo desde la creación del Estado de Israel. La Franja de Gaza es realmente una zona, un campo de refugiados. Inicialmente, en ese plan de partición, el Estado palestino, o lo que sería un Estado palestino, estaba compuesto, como tú muy bien lo explicas, de dos partes, Gaza y Cisjordania, pero estaban separadas. Hoy en día, el territorio de Cisjordania cada vez se ve más reducido. Gaza, por supuesto, está absolutamente destruido. Jerusalén, que debía ser considerada la capital de dos estados, ha sido adherida por Israel y no va a ser ya considerada como parte de división para creación de capital de dos estados. Entonces, esto ha significado que sea muy difícil la creación de dos estados como estaba concebido en un inicio. ¿Y cuál es la razón fundamental por la cual Israel se niega a que se le otorgue al pueblo palestino que se le reconozca como un Estado? ¿En qué le cambia sustantivamente la cosa a Israel si Palestina se convierte en Estado o no? Cambia muchísimo, Alberto, por una razón. Nadie lo va a decir de manera pública, pero Israel tiene hoy en día la sartén por el mango. Es que tiene un control territorial absoluto en Cisjordania. Mire, le voy a contar una anécdota. Yo viajé hace varios años, en 2017 estuve en Ramallah. Cuando estuve en Ramallah me reuní con el canciller palestino en Ramallah, canciller Maliki. Me contaba que él, para poder salir de Ramallah y moverse o trasladarse a otra ciudad dentro de Cisjordania, tenía que pedirle autorización a la autoridad israelí. Podían parar su vehículo y decirse para dónde va. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa ocupación. Eso significa que no hay absoluto autonomía ni soberanía. Israel tiene el control de gran parte de Cisjordania y por eso ahí en Cisjordania se construyen permanentemente asentamientos ilegales de colonos israelíes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Israel no le conviene que se cree un Estado palestino independiente. No le conviene porque sabe que eso incluye acabar con la idea que están teniendo incluso varios de los ministros de Netanyahu hoy en día de un gran Israel. Un gran Israel que involucra no solamente Cisjordania, involucra también Líbano, involucra también partes de Siria, involucra también partes de Jordania, incluso hasta la península del Sinaí. ¿Y los habitantes palestinos de esa zona qué? Y los habitantes palestinos en este momento están viviendo desde... No. La pregunta era más bien en la mente de estas gentes en Israel que piensan eso y que aspiran a eso, y qué van a hacer con el pueblo palestino que está en estas zonas. Limpieza étnica, es que lo estamos viendo. Hay discurso dentro del gobierno que están hablando de una limpieza étnica y uno ve, o sea, desafortunadamente... Tú nos estás diciendo que tú crees, y que deberíamos de creer, que realmente dentro del gabinete y dentro del pueblo judío y dentro de Israel hay personas que realmente creen y piensan que pueden literalmente desaparecer, sacar, eliminar a los palestinos de esas zonas. Claro que sí, pero es que no solamente lo creo, Alberto, lo están haciendo. Lo están haciendo en este momento. Lo que está ocurriendo en Gaza no solamente es una tragedia humanitaria, es un crimen de guerra. Las declaraciones que están dando incluso el ministro de Seguridad del gobierno de Netanyahu, diciendo que Gaza debe ser absolutamente ya convertido en un territorio judío, parte de Israel, y donde se debe desplazar a los palestinos y que ojalá el mundo los reciba, es una limpieza étnica. Es sacar a los palestinos de su tierra. Y es decirles, ustedes ya aquí no son bienvenidos y esto debe convertirse en un territorio parte de Israel, con control israelí, y los que quieran vivir en este territorio que sean árabes deben someterse a las reglas de Israel. Eso es limpieza étnica, pero le está diciendo la señora Albanese.
lo está diciendo las Naciones Unidas, lo está diciendo B'Tselem, lo está diciendo Amnistía Internacional, lo están diciendo hoy columnistas en el New York Times, en Haaretz, en varios de los medios y especialistas en el tema de lo que está pasando en este conflicto. Vamos al origen todo esto. Bueno, esto es histórico de décadas, desde los años, tú lo estabas explicando, lleva siglos este asunto, ¿no? Pero hablando de la raíz del problema de ahorita, el alegato oficial del gobierno de Israel, de Bibi Netanyahu, es: nosotros estamos básicamente persiguiendo a Hamás, pero Hamás se mete entre el pueblo. Y Hamás lo que quiere es que si eliminemos a cada uno de ellos, nos llevemos junto con él a los 4 o 5 civiles y son una familia que está alrededor de él. Y eso es lo que quiere Hamás, y ni modo es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es eliminando a Hamás. El problema es la manera de pelear de Hamás, que es lo que acabamos de decir. Y creo que estarás de acuerdo en que mucho tiene de verdad este asunto en la manera de luchar de Hamás, ¿no? Pero haciendo este preámbulo, y si tú estás de acuerdo con esto, ¿el pueblo de Gaza apoya a Hamás y estas prácticas de Hamás, de estar metidos dentro entre ellos? Es un discurso que ha utilizado Israel durante muchos años, y te lo voy a dividir en facciones. Hamás nace en 1987. El plan de partición y la división y la guerra entre Israel y Palestina, a partir de ese plan de partición, empieza en 1948. Entonces, no pueden hoy en día venir a decir que Hamás es producto de la nada. Hamás es producto de la ocupación. Hamás es producto del apartheid. Hamás es producto de la violación de los derechos humanos de los palestinos, que es una organización terrorista, sin lugar a dudas, que ha controlado la Franja de Gaza, por supuesto, pero es una organización que nace fundamentalmente de la ocupación israelí, de la violación a los derechos humanos del pueblo palestino. Entonces, incluso hace pocos meses, se ventilaba cómo el propio Benjamín Netanyahu alentaba políticamente para financiar a Hamás, porque él lo que quería era debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, dividir a Arafat, y la forma de dividir a Arafat para que Arafat no tuviera poder político en Cisjordania y entre los palestinos era financiar el terrorismo de Hamás. Hamás siendo opuesto a OLP. Por supuesto, Hamás es un movimiento que nació justamente haciendo contrapeso mucho a Arafat, al movimiento de la liberación palestina. Ahí nace también un problema enorme, y esa es gran parte de la coyuntura. Al estar dividido el territorio palestino en Cisjordania y en Gaza, en Cisjordania lo controlaba la Autoridad Nacional Palestina, pero en Gaza lo controlaba Hamás. Entonces, por eso el alegato de que el pueblo palestino no ha tenido un gobierno unificado, porque eran dos vertientes muy distintas las que controlaban dos territorios distintos. ¿Pero por qué son territorios distintos? Porque la realidad en esos territorios también es diferente. Mientras que Cisjordania tiene frontera con Jordania y tiene una extensión territorial mucho más grande, la Franja de Gaza se convirtió en una prisión a cielo abierto, absolutamente bloqueada territorialmente por mar y por tierra. Es un campo de refugiados. Muchos de los líderes de Hamás que nacieron dentro de ese campo de refugiados siendo niños, vivieron justamente en unas circunstancias que terminaron convertidos en terroristas. ¿Qué respondes tú a las afirmaciones? Incluso Estados Unidos lo dice mucho. Recuerdo que el secretario de Estado de Estados Unidos de la época de Biden lo decía, básicamente diciendo: todo esto se eliminaría, todo el problema, toda la guerra que hay actualmente en Gaza se eliminaría si Hamás se fuera. Si Hamás Hamás se retira. Incluso, déjame te digo que déjame le digo al público que esta es una noticia de hoy casualmente, que hoy por primera vez, y me parece histórico y quiero que comentes, un grupo de países árabes, incluyendo a Qatar y etcétera, le mandaron un comunicado conjunto pidiendo a Hamás que deje las armas y que se retire, justamente. Hay un tema ahí que vale la pena mencionar, y es el siguiente. Hamás no solamente es una organización, es un brazo político. Hamás es una ideología, Alberto, es una ideología. Tú no puedes acabar una ideología con bombas. Mira, el ejemplo más sencillo, y te lo he contado de pronto en alguna otra oportunidad que estaba en este programa,
Y lo he hecho en otros foros internacionales. Es una ideología de muerte, ¿cierto? Es una ideología de muerte, ¿no? Es una ideología que utiliza el terrorismo y es una ideología que defiende una causa palestina de la opresión a través del terrorismo. Y el ejemplo más sencillo es lo que pasó con los talibanes. Los talibanes los bombardearon 20 años. La OTAN, los Estados Unidos, ¿los acabaron? No. Hoy gobiernan Afganistán. Uno no derrota una ideología con bombas. Si realmente Israel quiere acabar con Hamas, tiene que acabar con la ocupación en Palestina. Es que si mañana no está la ocupación y Palestina tiene un reconocimiento pleno y hay 2 estados como debe ser, pues tiene que carecer esa necesidad de que exista el terrorismo para defender la causa palestina. La causa palestina tiene muchos defensores, académicos, políticos, pero tiene también una facción terrorista y Hamas es esa unidad. Y desafortunadamente, creo que es muy difícil tratar de defender, y es el doble discurso, de defender el terrorismo de Hamas. Nadie que tenga un sentido de dignidad humana va a defender el terrorismo de Hamas. Pero lo que no pueden hacer los Estados Unidos e Israel es decir que defender la causa palestina es defender a Hamas. Eso es absurdo. Quienes están defendiendo la vida de los palestinos no están defendiendo Hamas. Están defendiendo es el derecho de un pueblo a existir, que no sea limpiado étnicamente. Entonces, tú afirmas que esta intención de Francia y de la Gran Bretaña y de Canadá de reconocer a Palestina como un Estado viene con la propuesta de que se reconozca como un Estado y que ya vivan como Estados, tanto Palestina como Israel. Si esto fuera así, ¿tú crees que jamás se eliminaría? Es un tema difícil de responder por una razón. La realidad de Gaza... ¿O dejaría de luchar? Si dejaría de luchar por la existencia misma política en Gaza, no lo veo, por una razón. Lo que ha ocurrido hoy en día en Gaza es que ha alimentado aún más dentro de una población de personas de muchas personas que han quedado huérfanas, que han sido asesinadas por las bombas, que han muerto familiares, hijos, familias enteras. Esto lo que ha multiplicado es la ideología de Hamas. El gran error de todo este proceso es creer que a Hamas lo iban a destruir con bombas. Al contrario, en este momento seguramente algún niño huérfano que perdió a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelos, a su familia entera, hoy en día tiene más afinidad con Hamas que si no la tenía antes. Y hoy en día son más las personas que se pueden convertir justamente a partir de este genocidio en parte activa de Hamas. Entonces, acabar esa ideología va a ser imposible. La gran solución tiene que ser una salida negociada y tiene que ser realmente la creación de 2 estados que vivan y convivan en soberanía total y que se dé, por supuesto, todas las garantías de seguridad a Israel para que pueda vivir en tranquilidad, pero también acabando la ocupación, dejando de hacer asentamientos en Cisjordania, garantizándole a su pueblo que puede vivir en seguridad, pero en armonía con un pueblo que tiene igualdad de derechos y que se llama el pueblo palestino. Y por eso Canadá, por eso Francia, por eso España y por eso la mayoría de países del mundo hoy en día han entendido que el problema no se resuelve con bombas, que jamás no va a desaparecer a través de bombardeos. Y lo que hay que buscar es una salida negociada y la dignidad de un pueblo palestino que no puede ser limpiado étnicamente y que merece la creación y el reconocimiento de su propio Estado. Bueno, pues Hassan Nazar, analista político, colega periodista colombiano de ascendencia palestina, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Hassan. No, para mí, como siempre, un verdadero placer, Alberto, estar en tu compañía, con tu audiencia y siempre encantado de aceptar esa invitación. Muchas gracias, muy ilustrativo, definitivamente, muy instruccional, absolutamente, gracias. Y bueno, siendo jueves, vamos a pasar ahora a el comentario, la opinión, la visión de nuestro colega y buen amigo, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Padilla, querido, se van a cagar todos, pero los palestinos nunca van a tener un Estado. Segundo lugar, no nos olvidemos que Hamas y los palestinos iniciaron una guerra el 7 de octubre del 2023, que masacraron a más de 1.000 israelíes. Entonces, lo que se está haciendo en Gaza
no es una limpieza étnica, es una guerra que empezaron los palestinos y así está derivando, ¿no? Así Gaza va a pasar a control de Israel, va a volver a ser de Israel. Y si me preguntan a mí, yo estoy a favor de que Israel recupere Judea y Samaria. Punto. Bueno, yo le iba a preguntar si usted creía que los palestinos no se merecen un Estado y por lo visto usted cree que no se lo merecen. No se merecen un Estado. La misión de los palestinos, que rechazaron el Estado por lo menos en 4 o 5 oportunidades, rechazaron el Estado. Pero el problema de ellos es que ellos quieren destruir a Israel. Esa es su misión por la que viven. Tienen todo un sistema educativo donde se los adoctrina a que hay que eventualmente exterminar físicamente al judío, al israelí. No van a tener nunca un Estado, no lo van a tener. ¿Por qué, Gaza va a volver a control de Israel. por qué afirma usted que nunca lo va a tener si ahora parece ser que hay un movimiento muy fuerte hacia ese sentido por parte de Francia, De Inglaterra parte también? de jefes de gobierno zurdos de mierda, como son los de Francia, como son los de Gran Bretaña, como es el de Canadá, que son más asociados, identificados con esta ideología zurda. Y bueno, preguntarle a estos cómo les va en el concierto internacional a Francia, Gran Bretaña y Canadá. Ok, si usted escuchó la entrevista que tuve con el colega anteriormente, nos estaba explicando todo eso, usted está a favor de que Israel se quede con toda esa zona y etcétera. ¿Cuál es su propuesta, su idea de hacer con el pueblo palestino que existe, que está ahí? Son más de 2 millones de personas. Relocalizarlos, porque eso es la ¿A, consecuencia a inevitable. dónde? ¿A Luisiana, Florida? ¿A dónde? No, no, bueno, ahí Francia puede ofrecer territorio. De hecho, un juez hace poco Señor decretó Dado, que puede. hablemos de cosas prácticas, porque, o sea, es que es imposible, ¿no? Es imposible mover a 2 millones de personas de donde viven, es imposible. Relocalizarlos, se los va a relocalizar, es un problema de los estados árabes. Esa es otra pregunta interesante para hacer. ¿Por qué ninguno de los países árabes, Jordania, empezando por Jordania, quiere aceptar refugiados palestinos? Porque tienen su área donde vivir, ellos tienen su casa. ¿Por qué voy a recibir aquí a nadie si ellos tienen su casa? Es más, los propios palestinos no se quieren ir de ahí, esa es su casa. No, Esa es su señor, casa. ellos han empezado una guerra, la han perdido, la están perdiendo y van a ser derrotados. Y bueno, esas son las leyes de la guerra. Vos empezás una guerra, perdés la guerra y muy probablemente tengas que perder territorio también. ¿Por qué Eso- afirma usted que el Estado, no el Estado, por qué afirma usted que los palestinos son los que iniciaron la guerra? ¿Y qué pasó el 7 de octubre del No, bueno, 2023? no, pero esto fue desde antes, ¿verdad? O sea, No, 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 pero vámonos desde el aquí, principio. aquí Los el palestinos tema estaban clave, muy a gusto en su tierra y de repente les cayeron los israelíes encima. el tema clave, Alberto, acá es que antes del 7 de octubre Israel ya hacía rato que se había retirado de Gaza. Israel seguía sosteniendo la posición de que sí, vamos a trabajar para que haya un Estado palestino independiente. Eso, eso es obvio, pero bueno, todo cambió acá. Todo acá, este problema, este conflicto tiene un eje que es el 7 de octubre del 2023. Masacraron más de 1.000 israelíes, iniciaron una guerra. Entonces, obviamente, ¿qué se esperaba que hiciera Israel? Entonces, la respuesta de Israel, Bueno, con el apoyo, defenderse, pero no un exterminio. no, 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 no es exterminio, esta es una guerra, querido. Vos no entendés, o mucha gente no entiende la situación de Israel. Israel es un estado mucho más pequeño o de las dimensiones de Nueva Jersey, Pues sí, pero es armado por Estados Unidos, por la economía, el estado militar más grande del mundo. que nunca inició una guerra. Israel en la historia nunca inició una No, no, yo guerra. estoy hablando de las armas, todo el arsenal No, no, estadounidense pero va por para eso, Israel. el arsenal que tiene Israel es exclusivamente para defenderse, como desde el momento de su creación, que 6 naciones árabes se complotaron para intentar invadir y hacerlo desaparecer a Israel, y no lo lograron. Entonces, lamentablemente, aquí está la cosa. Alberto, antes de irme, quiero
decirte que acá en Estados Unidos se han producido nuevas revelaciones que indican que Hillary Clinton, la campaña de Hillary Clinton por la campaña presidencial,